visita, en este caso, desde Neuquén, la jueza de Cámara de Operaciones de lo Civil, Comercial, Laboral de la provincia, que está dando la segunda de operaciones, ya más de 15 años, 16, y en su momento presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, en este caso también de la provincia de Neuquén, y cuenta con una extensa trayectoria judicial, institucional y, bueno, de intervención especial en materia laboral y actividades de formación jurídica. La temática que va a abordar la doctora Clerici es pruebas y presunciones en el proceso laboral. Así que, sin más, pasamos a escucharla. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto realmente estar aquí, compartir todos los años con el Colegio de Abogados del Alto Valle estas jornadas. Realmente es un clima estupendo, eso lo tengo que destacar, me interesa destacarlo. Cuando charlé con Facundo qué tema iba a abordar en esta jornada, le dije, bueno, hablemos un poco de procedimiento laboral. Y después, porque esto se hace con alguna antelación, avanzando y pensando cómo exponer el tema para que sea entretenido y sea interesante, bueno, tenemos por delante la puesta en marcha del Código Procesal Civil Adversarial. Y me pareció interesante vincular este Código Procesal Civil Adversarial con la Ley 921, que es la Ley de Procedimientos de Procedimiento Laboral en Neuquén. La Ley 3551 fue sancionada el año pasado por la legislatura de la provincia y en su artículo segundo establece que a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil Adversarial, que consta como anexo 1 de la ley, se deroga la Ley 912. La Ley 912 es el actual Código Procesal Civil y Comercial. Y el artículo 619 del Código Procesal Civil Adversarial establece que ese código entra en vigencia el 1 de agosto de 2026. Ya, lo tenemos a la vuelta de la esquina de entrada en vigencia. Y con una característica: será aplicable a todo procedimiento en trámite con excepción de los actos, diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o hayan comenzado su curso. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 1 de agosto, para todos los procesos, rige el Código Procesal Civil Adversarial. No tenemos acá fecha de corte, o sea, no importa que la demanda se haya interpuesto en el año 2024, antes de la vigencia del Código, no importa que la litis se haya trabado antes de la vigencia del Código. Tampoco tenemos una etapa procesal de corte, como podría ser a los procesos que ya están abiertos a prueba, le seguimos aplicando la Ley 912, a los anteriores el nuevo Código. Directamente este Código se va a aplicar de lleno a partir del 1 de agosto. No importa la etapa procesal en la que se encuentre el juicio. ¿Por qué nos interesa a los que hacemos laboral o los que estamos en el derecho laboral la entrada en vigencia de este Código Procesal Adversarial? Porque el artículo 54 de la Ley 921 determina que el Código Procesal Civil y Comercial vigente en la provincia es de aplicación supletoria para el procedimiento laboral. Siempre, claro está, que esas normas sean compatibles con la letra y el espíritu de la ley. Pero además, si no tuviéramos esta norma del artículo 54, el nuevo código, en su artículo 621, está corrido ahí la filmina, establece que él es norma supletoria para el procedimiento laboral, de familia, procesal, administrativo y hasta penal, en lo que sea compatible. Vamos por todo. El Código Procesal Adversarial, entonces, se aplica a todo. El problema que se plantea, vamos a centrarnos en el proceso laboral, es el cambio abrupto que trae este código. Nosotros estamos acostumbrados a un proceso civil y comercial, donde el juez interviene, donde las partes colaboran con el juez,
Acá vamos a un proceso donde el juez es apartado totalmente del procedimiento. Me hace acordar esa frase, digo, hace 4 años que la dijo Messi, anda para allá bobo. Bueno, el bobo somos los jueces. Del procedimiento quedamos afuera. Solamente vamos a ser decisores, o sea, vamos a estar para decidir, no nos podemos meter en el procedimiento. Otra característica de este trámite adversarial es que las partes, obviamente, disponen del impulso del proceso, no hay oficiosidad alguna, las partes tienen a su cargo la prueba, las partes pueden acordar modificar el procedimiento. Y es obligatorio para el juez respetar ese acuerdo al que llegaron las partes para modificar el procedimiento. Hay develamiento de prueba, las partes pueden ponerse de acuerdo sobre la actividad probatoria, sobre las pruebas que van a aportar, hay prueba extrajudicial que puede ser incorporada al proceso y también pueden ponerse de acuerdo sobre el trámite de ejecución de sentencia, por ejemplo, cómo se va a cumplir la sentencia. Los jueces, para que se den una idea, no podemos ni siquiera llamar a una audiencia conciliatoria. Si no lo pide la parte, el juez de oficio no lo puede hacer. No podemos dictar medidas para mejor proveer, ni así lo pida la parte, obviamente. No podemos dictar medidas para mejor proveer, lo tenemos prohibido expresamente. Es un código que por otra parte nos resucita las cuestiones políticas no judiciables, pero eso es harina de otro costal. Entonces, lo que se nos presenta como difícil a futuro es cómo vamos a conciliar este código procesal civil adversarial con el procedimiento laboral que tiene principios diametralmente opuestos a los que tiene el nuevo Código Civil de la provincia del Neuquén. Entonces, yo comienzo por analizar, o me puse a pensar, hay que analizar qué significa aplicación supletoria de la ley. Vamos a introducción al derecho. La aplicación supletoria de la ley es una herramienta jurídica, una técnica jurídica, mediante la cual se suplen las lagunas o los vacíos normativos. Una ley principal tiene una laguna, tiene un vacío normativo, y yo acudo a disposiciones de otra ley para llenar esa laguna o ese vacío. ¿Cuáles son los requisitos de esa aplicación supletoria? En primer lugar, tiene que haber una autorización legal, que aquí, como la vimos, la tenemos. En segundo lugar, tiene que haber un vacío normativo. Luego, tengo que tener como juez la necesidad de llenar ese vacío, o sea, tengo que tener un conflicto que me obligue a llenar ese vacío. Y fundamentalmente, y en último lugar, tiene que haber compatibilidad entre la ley a la cual acudo para llenar el vacío y la ley principal respecto de la cual voy a aplicar esa ley supletoria. ¿Y cómo vamos a hacer ese juicio de compatibilidad entre la ley supletoria y la ley principal, que en este caso concreto es la ley 921? A través del cotejo de los principios. Yo tengo que analizar si la norma supletoria que trae el Código Procesal Civil Adversarial es compatible, o sea, pasa el tamiz de los principios propios del proceso laboral. Esos principios, siguiendo a Working, son mandatos de optimización. ¿Qué quiere decir esto? Que son reglas, que son normas que me obligan a maximizar el valor axiológico que contiene el principio. No son normas positivas, son normas axiológicas, y yo tengo que maximizar en la aplicación, y el legislador tendría que maximizarlos en la legislación, ese valor axiológico que contiene el principio. ¿Cuáles son los principios del proceso laboral con los cuales yo tengo que efectuar ese juicio de compatibilidad? Siguiendo a Vitantonio, yo entiendo que hay principios generales y principios consecuenciales, que son deriva de los principios generales. En primer lugar, el proceso laboral es un proceso de estructura inquisitorial. El
juez es activo, el juez se mete en el proceso. Hay igualdad por compensación, esta es una manda común a todo el derecho laboral. Esa desigualdad que nos muestra la realidad la tenemos que compensar jurídicamente creando desigualdades a nivel jurídico. Hay una búsqueda de la verdad real en el proceso laboral y como principio también general el de concentración procesal. Como derivación de estos principios tenemos gratuidad, impulso procesal de oficio, inmediatez y celeridad. Bueno, estos son los principios que yo les decía antes que trae el Código Procesal Civil y adversarial. ¿Cuál puede ser el resultado de ese juicio de compatibilidad que yo voy a hacer entre la norma del Código Procesal Adversarial y la norma de la Ley 921? Puede resultar compatible la norma y entonces la voy a aplicar lisa y llanamente al procedimiento laboral. Pero puede resultar incompatible. No compatibiliza la norma civil con el proceso laboral. Y ahí me quedan dos salidas. O voy a una aplicación analógica de otra ley que no sea el Código Procesal Civil Adversarial, o creo la norma. Yo creo que esa es la salida a este juicio de compatibilidad que nos vamos a ver obligados a hacer a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil Adversarial. Vamos a algunos ejemplos que yo he encontrado, si alguno tiene otro más, lo charlamos. Por ejemplo, la Ley 921 de procedimiento laboral en el artículo 50 establece una medida cautelar de embargo preventivo o inhibición general si es que no encontramos bienes del empleador en determinados supuestos. El Código Procesal Civil Adversarial, cuando regula las medidas cautelares, impone la bilateralización por un lado, salvo supuestos excepcionales, pero establece que toda medida cautelar debe tener un plazo de duración, un plazo de vigencia. El juez, cuando dicta la medida cautelar, le tiene que poner un plazo de duración, que puede ser cualquier plazo con un máximo de 3 años. Y dice el Código Adversarial, si no se pone plazo, se entiende que está dictada por 3 años. ¿Podría el empleador al que yo embargué preventivamente en virtud del artículo 50 venir y decirme, señor juez laboral, póngale plazo a ese embargo? Escucho ofertas. Piensen que si bien esa medida que se dicta por un plazo determinado se puede renovar, para renovarla el código me exige que la sustancie, y además, aunque el código no lo dice, el juez que me va a exigir que yo demuestre que persisten las circunstancias que él tuvo en cuenta al dictar la medida. Con lo cual, la carga de la prueba pasa ahí al trabajador que quiere prorrogar esa medida cautelar. Cuando ahora, el que tiene que probar si quiere levantar la medida cautelar es el deudor, que me tiene que acreditar que cambiaron las circunstancias que tuvo en cuenta el juez para dictar la medida cautelar. Yo acá entiendo que no hay vacío normativo, que yo no podría aplicar esa norma del Código Procesal Civil Adversarial. Ojo, estas son opiniones, podemos debatirlo. ¿Por qué? Porque en realidad la Ley 921 reguló esa medida cautelar y la reguló sin plazo. Entonces yo no tengo necesidad de acudir al Código Procesal Adversarial para completar la normativa de la ley laboral respecto de estas medidas cautelares. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a otro. El anticipo de pretensiones procesales. Este es un instituto que está regulado en el Código Nuevo, en el Código Civil Nuevo. Son las medidas innovativas o autosatisfactivas.
En sede laboral, nosotros por lo menos en Neuquén tenemos medidas autosatisfactivas planteadas por los trabajadores para conseguir determinadas prestaciones médicas de las ART cuando el no brindar sobre todo las intervenciones quirúrgicas u otro tipo de tratamientos agrava la dolencia del trabajador. La ley 921 no trae ninguna norma sobre las medidas autosatisfactivas o las medidas innovativas, con lo cual tengo que ir al Código Procesal Civil Adversarial. El código me dice cuándo los puedo pedir, todos los recaudos, obviamente es de carácter restrictivo, es excepcional, me trae todo el procedimiento, bilateraliza, que está bien. Nosotros también, aunque no tenemos normativas, las autosatisfactivas generalmente se bilateralizan, salvo que el tiempo no dé. Pero en el artículo 228 me establece que para yo dictar la medida autosatisfactiva tengo que exigir a quien la peticiona caución real. No me contempla otro tipo de caución, solamente caución real. Si yo aplico esta norma tal como está el proceso laboral, se acabaron las medidas autosatisfactivas. En algún momento se planteó, nosotros teníamos algunos temas, algunas jornadas de capacitación sobre la aplicación del nuevo código, y cuando planteamos el problema, no solamente rige para el proceso laboral, también para el proceso civil. No todo el mundo que necesite esa medida autosatisfactiva tiene bienes como para brindar caución real. La respuesta que se nos dio es, y bueno, vendrá un amigo, vendrá un pariente, presentará un bien. No es solución. No es solución porque no va a venir ningún amigo ni ningún pariente a brindar un bien para la caución real. Yo acá sí creo que se puede crear la norma, porque en virtud del principio de gratuidad que rige en el proceso laboral, yo no le puedo exigir a ese trabajador que me viene a pedir la medida autosatisfactiva caución real. Tendré que suplantarla por la caución juratoria. Haciendo o fundando en el principio de gratuidad. Si no, estaría violando el principio de gratuidad directamente el artículo 14 bis, cuando establece que todas las leyes tienen que proteger al trabajo en todas sus formas. Discutible, se puede. Esto. ¿Saben los abogados que tienen licencia en el nuevo código? El abogado patrocinante o apoderado puede pedir licencia para el proceso por internación personal 20 días, internación de un familiar 10 días, fallecimiento de un familiar 5 días y por maternidad o adopción 60 días, todos hábiles. ¿Qué significa el otorgarle la licencia al abogado? Que se suspende el proceso, no se pueden fijar audiencias, no se pueden correr traslados. Obviamente esto es de aplicación en el procedimiento laboral. El problema es, que también se va a presentar en el civil, la demora que se puede generar en el proceso por la licencia para el abogado. Pero en el proceso laboral yo creo que ese principio de celeridad íncito en el procedimiento de la ley 921 lo podemos salvar a través de la actuación de oficio del juez. En la medida en que el juzgado pueda hacer avanzar, o la oficina judicial pueda hacer avanzar el proceso, lo va a tener que hacer así para suplir esa parálisis, digámoslo entre comillas, que sufre el proceso como consecuencia de la licencia que se le otorga a los abogados. Rebeldía. En la ley 921, cuando la parte demandada no comparece, salvo que la parte actora solicite la apertura prueba, directamente se pasan los autos para resolver y se dicta sentencia. Con el nuevo Código Procesal Adversarial sucede más o menos lo mismo, pero fíjense que el artículo 188 autoriza al rebelde con posterioridad a esa declaración de rebeldía a presentarse y oponer la prescripción de la acción, total o parcial.
siempre y cuando acredite que no pudo comparecer o que no pudo oponer oportunamente la prescripción por motivos ajenos a él. Y además también le da al rebelde el artículo 192 la posibilidad de pedir la apertura a prueba en segunda instancia. Esto, como la ley 921 no tiene un trámite recursivo, obviamente lo vamos a tener que aplicar. Vamos a tener que aplicar el trámite del Código Procesal Adversarial aceptando estos comparendos extemporáneos, si se quieren. Conciliación. La conciliación, la ley 921 solamente dice que el juez puede llamar a audiencia de conciliación y si las partes llegan a un arreglo se homologa. El Código Procesal Civil Adversarial prevé la conciliación judicial y extrajudicial. Acá el problema está en cómo vamos a interpretar el término extrajudicial. Judicial no hay inconveniente. Llamamos a una audiencia de conciliación, es lo mismo que sucede ahora, se arregla, se homologa. ¿Qué significa extrajudicial? Que las partes pueden acordar afuera, como sucede ahora, porque muchas veces en el curso del proceso las partes acuerdan una determinada solución para el conflicto, la presentan en el trámite, el juez analiza y si no hay violación del orden público, se homologa. Pero también podría interpretarse, esto es algo que nos va a quedar a los jueces o al tribunal establecer, que yo podría presentar sin necesidad de proceso un acuerdo en la justicia para que lo homologuen. Ahora, salvo en familia, salvo en los procesos de familia, ni en el fuero civil ni en el fuero laboral se acepta este tipo de presentaciones. Se requiere que haya un proceso en trámite, que se traiga un acuerdo y se homologa, pero se rechaza el acuerdo que se trae de cero, sin demanda. Pero podríamos interpretar, y esto por ahí favorecería al trabajador, que el juez podría aceptar sin demanda, sin proceso, que se presente un acuerdo, que con ese acuerdo se abra un proceso abreviado, el juez analice, obviamente tendrá que venir el trabajador a prestar conformidad y homologue. Caducidad de instancia. No vamos a entrar en el debate de si el proceso laboral puede caducar o no puede caducar. La jurisprudencia que tiene la Cámara, por lo menos la Cámara de la Ciudad de Neuquén, es que el proceso laboral puede caducar, pero cuando el acto pendiente solamente puede ser hecho por la parte actora. Por ejemplo, denuncia del domicilio del demandado. El juez no puede suplir ese acto de la parte actora, entonces en esos casos, si queda pendiente ese acto y pasa el término de caducidad, caduca el proceso. En el Código Procesal Civil Adversarial no hay caducidad de oficio, o sea, los jueces no pueden dictar la caducidad de oficio. En muchos trámites laborales, esos que se perpetúan en el tiempo, he visto que se han dictado caducidades de oficio. Y además, esto para tranquilidad de los abogados, antes de determinar la caducidad del proceso, es obligatorio intimar a la parte para que en un término de 5 días realice un acto útil para poder impulsar el procedimiento. Sustracción de materia litigiosa. Esto no tiene mayor inconveniente. Esto es declarar abstracto. Cuando se declara abstracto el proceso. La ley 921 no lo trae, pero el Código sí lo regula y es plenamente aplicable en el proceso laboral. Lo que les decía antes, prueba extraprocesal. La ley 921 obviamente no contempla este tipo de posibilidad. Sí lo contempla el Código Procesal Adversarial. Hay que citar a la persona contra la cual se va a hacer valer la prueba y tiene que ser incorporada al proceso en las etapas que indica el Código. Personalmente creo que este instituto no puede ser trasladado, o sea, no lo podría pedir ninguna de las partes en el proceso laboral.
La prueba en el proceso laboral tiene que rendirse dentro del procedimiento con control de las partes y con control del juez. Prueba confesional. Está prevista en la 921. El Código Civil Adversarial no prevé la prueba confesional. No hay prueba, no hay más en el proceso civil prueba confesional. Con lo cual se plantea un problema para el procedimiento laboral, porque el artículo 34, que es el artículo que habla de la prueba confesional, no contempla todos los supuestos que se pueden presentar, como redactar las posiciones, qué pasa si no se contesta, si no se comparece a la audiencia, y ahí no tenemos a dónde acudir. No hay en el Código Procesal Adversarial ninguna norma que establezca cómo se va a llevar adelante la prueba confesional. Creo que ahí hay que hacerse una aplicación analógica de lo establecido en otro procedimiento laboral, podría ser Río Negro, podría ser nacional, sobre la prueba confesional. La duda que a mí me cabe en este caso de aplicación analógica, si aquellas sanciones que se aplican a quien debía prestar la prueba confesional, de tenerlo por confeso, pueden ser aplicadas en el proceso laboral a través de la aplicación analógica. Porque si fuera supletoria, sí, está previsto, porque es una sanción a la conducta de quien tiene que prestar la prueba confesional, tenerlo por confeso. Cuando no contesta, cuando contesta con evasivas, o cuando no comparece a la audiencia donde se va a llevar a cabo la prueba confesional injustificadamente. Sí me hace ruido esto, de que vía aplicación analógica yo esté aplicando esa sanción, que nunca se va a hacer lugar a una demanda por esa sola prueba, pero sí puede coadyuvar al resultado final de la litis. Eso es para analizar. Bueno, y para no cansarlos más, me quedo en la prueba testimonial. Yo creo que las disposiciones de la prueba testimonial no son aplicables en absoluto a la ley 921. ¿Por qué? Porque deja todo en manos de las partes. En primer lugar, quien viva, el testigo que vive en un radio mayor a 70 kilómetros, el actual código establece los 60 kilómetros, está exento de comparecer personalmente al juzgado para prestar la prueba testimonial, pero se habilita la declaración vía Zoom o videoconferencia. O sea, no lo voy a hacer que otro juez le tome esa prueba testimonial. Lo podría hacer, lo prevé el Código Civil, pero la opción va a ser la videoconferencia. Las pruebas testimoniales, la videoconferencia o el Zoom son complicadas. Son complicadas porque uno no puede controlar en qué condiciones está declarando ese testigo. Por más que le haga un paneo de si está solo, si no está solo, y más en el ámbito laboral puede llegar a ser complicado. Bueno, la carga de la comparencia en el Código Procesal Civil Adversarial está en cabeza de la parte. Más allá de que se van a liberar las cédulas, de que se va a citar al testigo, si el testigo no viene, se lo considera que perdió la prueba la parte oferente. Yo creo que eso no se puede aplicar en el proceso laboral. Y menos aún se puede aplicar en el proceso laboral todos los cortapisas que se le ponen a la intervención del juez. El juez no puede preguntar, de acuerdo con el Código Procesal Civil Adversarial, pero ni siquiera podemos reformular las preguntas que están mal hechas o que no son muy claras, sino que, como en las películas, las partes tendrán que objetar la pregunta y los jueces tendremos que decir si hace lugar a la objeción o no se hace lugar a la objeción. Esto yo creo que es incompatible con la estructura inquisitorial del proceso laboral y con la actuación del juez. Bueno, para no cansarlos más, estos me parecieron que fueron los aspectos más destacados. Hay otros, van a ir apareciendo, esto no está todavía en vigencia, pero lo importante acá, por las cosas que uno escucha,
es no llorar sobre la leche derramada. O sea, el código ya está sancionado, podría haber sido mejor, podría haber sido peor, es lo que hay, es lo que tenemos. Bueno, y ahora tenemos campo virgen para poder interpretar, para poder acomodar, para poder moldear las disposiciones del nuevo código. Muchas gracias. No es casualidad que los doctores Santos y Clerici estén hoy sentados delante de nosotros. Me parece que la comunidad del derecho laboral del Alto Valle debe rendirles un homenaje, porque no solamente han estado siempre en todas las actividades académicas que hemos propuesto y han presentado temas así como los que están presentando ahora, con este nivel de practicidad y de estudio que le han dado a los dos, sino porque en el desempeño cotidiano de su labor todos le reconocemos el estudio que le ponen a las cosas y sobre todo el corazón a prueba de balas que tienen los dos. Así que un aplauso para ustedes.